Y llega y dice, señorito, ¿tiene un tomatito? Dice que estos dos pobres siervos tenemos hambre. Y entonces la señora dice, no se da nada ahora. Bueno, nos vamos al siguiente puesto, señorito, ¿tiene un tomatito para esos dos pobres siervos? Y dice la señora, bueno, vaya, agarre uno. Y ya agarra uno y dice, ya tenemos el mismo patrón. Vamos al siguiente puesto y dice, señorito, ¿tiene un tomatito para esos dos pobres siervos? Y dice, no, ya sacamos el primer también. Y así avanzamos hasta que encontramos el tomatito, la cebollita, el huevito y creo que encontró un jamoncito. Dice, ahora vamos a ver quién nos cocina. Y yo estaba tan apenado, le dije, hermano, pues no tiene que hacer eso. Y yo podía haberlo pagado. No. La gente tiene que aprender a ser servicial, ¿verdad? Digo, pero bueno, está bien. Estaba muy apenado y me empezó a dar temor, porque dije, bueno, yo nunca en mi vida había pasado algo así. Hasta que encontró a alguien que nos cocinara y estábamos haciendo fila, ¿verdad? Porque donde iban a cocinar, pues la gente que pagaba, por supuesto, era el primero y después nosotros. Y al fin, ya con cierta molestia, la señora dice, bueno, siguen ustedes. Y ya dijo, bueno, vamos a hablar. Y comimos. Y yo no sé a qué me supo esa noche. Pero en fin, dimos gracias a Dios. Y después de entonces, cada vez que alguien me dice, le invito a algo, yo le digo, le pienso para cuando alguien me invita y hacer una invitación. Y bueno, sinceramente, no es culpa de nadie, es mi experiencia que pasé con el hermano, muy buen hermano, y incluso cuando él me invitó después le dije gracias por la invitación. Me dio un temor porque yo no me esperaba. Si me hubiera explicado, posiblemente haya sido diferente. Yo hubiera ido preparado, ¿no? A caminar con él y a buscar, ir con esa mentalidad. Pero me agarra de sorpresa. Y quiero invitarles ahora a leer capítulo 11 de Mateo, versículo 12. Desde los días, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan y el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Como decía por la mañana, hay que perseverar. Porque en la iglesia vemos o hay problemas, habemos diferentes clases de personas, pero eso no fue nada, por supuesto. Si comparamos la violencia que había en ese tiempo y los violentos lo arrebatan, para perseverar en el reino del Señor hay que tener, si quitamos la palabra violencia, hay que tener agallas para perseverar en la iglesia. El comentario de William Barclay dice que en aquel tiempo había un dicho que en el versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, el dicho era que los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Y el comentario es que esa frase de que los valientes lo arrebatan es como los soldados conquistan una ciudad. Y los cristianos hemos conquistado el reino del Señor. Los cristianos hemos conquistado el reino del Señor. Y he descubierto aquí una parte de que la iglesia que visité yo creo que hace más de 10 años, ¿verdad? Porque fue antes que viniera aquí a la congregación, descubro que la parte de la familia Falcón está aquí. Y me alegra mucho ver que está perseverando, ya sin el hermano predicador, ¿verdad? Entonces los valientes lo arrebatan. Muchas veces cuando falla el jefe de familia, los hijos
muchas veces ya no perseveran. Y no se trata solamente de que una generación vaya o entre al reino del Señor, sino que la siguiente generación también persevere y que la tercera generación también vaya ahí. Y en este caso, esa es la meta, ¿no? Que los padres o los abuelos hayan aprendido lo que es la doctrina correcta de la Iglesia de Cristo, pero la siguiente generación también la hereden por sí mismos. Que cuando hayan faltado ya los primeros, los siguientes también, pues que sí, que continúen, que sigan, pero que sigan siendo columna, o sea, que sigan siendo ejemplo. Y no solamente vayan porque los abuelos ahí lo dejaron, ¿verdad? Sino que adquieran fe auténtica, adquieran fe real. Entonces, de eso se trata, de ser valientes en el reino del Señor, o auténticos cristianos en el reino del Señor. Así que los valientes arrebatan el reino. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y vamos a enumerar, aparte de la introducción, vamos a enumerar cuántos valientes podemos alcanzar a mirar en esa tarde. Porque el primero que vamos a enumerar aquí va a ser Juan. Juan dice ahí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, terminaron hasta Juan. Pero vamos a empezar con Juan. Porque Juan, ustedes saben que fue el que inició o el que preparó el camino del Señor. No fue fácil para Juan preparar el camino del Señor. Para Juan abrir o preparar ese camino que se había, como luego dicen, ocultado por mucho tiempo. Ustedes conocen lo que se les conoce el periodo intertestamentario del Antiguo y el Nuevo Testamento, que ocurrió más o menos ¿cuántos años? Algunos 400 años, ¿verdad? Desde que Malaquías ya había dejado de predicar hasta que aparece Juan, había pasado casi 400 años. Y Juan viene con aquel ímpetu de abrir, de predicar, de preparar el camino. Entonces, hacía tanto tiempo que no viene un profeta con ese deseo, con ese fuego, con esa entrega, y al rey no le parece. Al rey no le parece porque estaba anunciando que nada más y nada menos que viene un rey poderoso, viene un rey para conquistar. Pero si aquí no hay otro rey, dice el emperador, era el César, Herodes. De tal manera que viene la persecución contra Juan. Y para hacerlo breve, lo manda a encadenar, lo manda a detener. Y Juan ahí con las cadenas, para ser breve, de verdad. Juan ahí con las cadenas. Pero Juan no pide que lo suelten. Juan no dice, suéltenme, déjenme salir, déjenme libre. Pero Juan está ahí amarrado en las cadenas o encadenado. ¿Y qué hace? Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y esas palabras llegaban hasta los oídos de los pecadores, hasta los oídos de los adúlteros, hasta los oídos de aquellos que han blasfemado en contra del nombre del Señor. Y aunque no querían escucharlo, lo oían. Y me acuerdo cuando estaba aquí en la escuela, había un hermano que decía, yo quiero predicar como Juan, que mis palabras lleguen hasta los oídos de los pecadores. Yo no sé si todavía siga perseverando el hermano, ¿verdad? Supe que se fue para Ciudad Mante o quién sabe por ahí, y no he oído más de él. Pero esa debe ser la misión de todos los que oímos y estamos escuchando o estamos preparándonos cada vez que nos reunimos, que nos edificamos con la palabra que estamos escuchando y retenemos el mensaje, de compartirlo, pasarlo a los demás. Juan, el tema del día de hoy, el primer valiente, en el tema del día de hoy, el primer valiente que encontramos aquí. Y ustedes saben cómo murió Juan. Ustedes saben cómo murió Juan, y si no lo sabían, Juan murió con espada, le degollaron y le separaron, y luego se lo pusieron de premio para alguien que pidió su cabeza. Le pusieron de premio para alguien, un regalo, ¿verdad? Para alguien, para algún ignorante de las cosas del Señor. Estaba alguien
jovencita por ahí danzando y pidió su cabeza de regalo. Pero es un valiente, es un héroe de la fe. Y bueno, vamos a dejar ahí nuestro primer valiente en el tema del día de hoy. Pero hay otros valientes que son dignos también de imitar. En este caso, Juan, tendríamos que estudiar más tiempo acerca de su vida y obra, ministerio, ¿verdad?, de Juan. Y ya lo mencionamos por la mañana, ¿verdad?, cuando él en su humildad dijo: yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, ¿verdad?, entre tantas otras cosas que él hizo. Pero vamos a encontrar en el Antiguo Testamento unos ejemplos que nos van a aumentar la fe, y está en el libro del Antiguo Testamento llamado Segundo libro de Samuel, capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, y el versículo 8, y se llama precisamente así: los valientes de David. Los valientes de David. Y nosotros, bueno, ya de antemano quiero aplicarlo aquí a la congregación. Las congregaciones de la Iglesia de Cristo no son populares, porque nosotros no hacemos cosas que agraden a la gente. No usamos música, no usamos cosas sensuales para que la gente se acerque. Entonces, últimamente hay muchas nuevas congregaciones, por ejemplo, la Iglesia de la Televisión, predicaciones mañaneras. Son hombres nuevos que aparecen últimamente, y la gente son atraídos, los jóvenes son atraídos para que de esa manera pues la gente se acerque. Pero la Iglesia de Cristo sigue con la doctrina de la restauración. La Iglesia de Cristo mantiene la misma enseñanza bíblica. Entonces, mantenemos esa fidelidad y esa valentía de enseñar la verdad, de tal manera que se requiere valor para no caer en el sensualismo, para no caer en el libertinaje que el mundo muchas veces nos atrae. Bueno, dice ahí el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Vamos a encontrar el primero, llamado José Basebet, o José Basebet. Dice, vamos a leer el verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, o Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, o sea, el sobrenombre, el esmita. ¿Qué fue lo que hizo Adino, o Jacob Basebet, José Basebet? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué está entre los nombres? Si alguien no sabe de memoria, si no, pues vamos a leerlo. Mató nada más y nada menos que a 800 hombres solamente en una ocasión. Mató a 800 hombres en una ocasión, porque pertenecía al ejército de David. Mató a 800, o sea, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, solo en una ocasión, o sea, sin contar las otras ocasiones. Y este fue como una de las más grandes batallas que tuvo. Así que por eso está en la lista de los valientes de David, llamado Adino, el sobrenombre. El valiente, hermanos, el valiente no necesita diplomas, o que digan, qué bueno que le hiciste. No necesita aplausos. ¿Por qué? Porque el valiente es inspirado por Dios. El valiente tiene una meta: darle la honra y la gloria al Señor. Mientras que muchas personas, como por ejemplo aquellos que trabajan en el circo, si no lo aplauden, se enojan. Si no les dan sus reconocimientos, incluso los animales que trabajan en el circo, ¿verdad?, después de que hacen una hazaña, les dan sus reconocimientos. Pero el cristiano fiel y verdadero sabe que tiene un premio eterno, el galardón eternamente. Mientras estamos aquí, sabemos que le servimos al Dios verdadero, ¿no es así? No le servimos al mundo. Si ven o no ven lo que hacemos, la gloria es para el Señor. Y por eso, en este caso, Adino en este caso es un valiente para la honra y la gloria del Señor. Versículo 9.
Después de este, viene el segundo. En este caso, la lista que llevamos sería el tercero. En esta lista de versículos que llevamos hay como 37 valientes, pero solamente vamos a buscar 3. Después de este dice Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando se aviaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos. Y ustedes saben que los filisteos siempre estaban tratando de derrotar a los hebreos y menospreciando al Dios de Israel, que su mano se cansó y quedó su espada pegada, y quedó pegada su espada a la mano a la espada. Aquel día dio Jehová una victoria y quedó el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fue tanto la acción que este hombre hizo, llamado Eleazar, usando la espada, y fue tanto lo que hizo, ¿verdad?, que perdería la cuenta, o no sé. El pueblo se fue pensando que, bueno, pues lo dieron por muerto, se olvidaron de él. El pueblo huyó y él se quedó solamente luchando. Y después de que se acordaron, pero mira, ¿a qué lo dejamos peleando solo? Y el pueblo ya, los enemigos ya no nos siguen. Vamos a regresarnos. Y al ver que ese estaba luchando y había matado a tantos, regresaban para recogerse el botín. El botín viene siendo el oro, la plata, los utensilios de guerra. Oh, mira, pues quedó mucho, vamos a llevarlos. Pero no se preocuparon por él. El que es valiente no pide ayuda. El que es valiente confía en Dios. El que es valiente no anda pidiendo ni anda diciendo, hey, ¿por qué no me ayudan? Miren que estoy solo. Porque confía en Dios. Y si cae en el nombre del Señor. Así que eso es lo que encontramos en el caso de Eleazar. Y hay uno más en el verso 10. Bueno, continúa en el versículo 10. Ya lo leímos en el versículo 10. Hay uno más en el versículo 11. Dice en el verso 11, después de este, ¿quién sigue? Pues Sama, ¿verdad? Hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. No era ni maíz ni trigo, sino lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró, ¿qué?, en medio de aquel terreno. ¿Y qué hizo? Y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. La lenteja, hermanos, se simboliza porque no tiene mucho valor. Pero este hombre llamado Sama se paró en medio del campo. ¿Y qué hizo? Defendió con mucho honor el campo. ¿Y los demás? ¿Corrieron? Son muchos. La palabra del Señor dice, recomienda, ¿verdad? Cristo mismo recomienda, si miras que el enemigo viene con 20,000 soldados y tú solamente llevas 10, pues antes de que empiece la batalla, manda una embajada de paz para que no haya un desastre, ¿verdad? Pero él no pensó así. ¿Qué dijo? Yo voy en el nombre del Señor. Voy a enfrentar en el nombre del Señor y el Señor me dará una victoria. ¿Por qué? Porque él tenía valor. Y es una lección para nosotros. El mundo es vasto. El mundo es enorme. Es más, hay un mundo tremendamente grande, universal contra nosotros. Y en ocasiones nos miramos así, insignificantes, ¿verdad? ¿Qué puedo llevar? Platicaba con el Laredo, es tremendo, ¿no? Hay mucha gente que aquí predicando. Y no solamente en Laredo, en cualquier lugar. Estaba hace poco en la capital de México. Para 20 millones de personas, para 10 congregaciones, no es suficiente.
Y en muchos lugares es casi lo mismo. Pero aumentan el catolicismo, aumentan el pentecostalismo, y no solamente eso, la incredulidad. Y nos miramos insuficientes. Pero en el nombre del Señor, hermanos, somos valientes. Y repetimos las palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi casa serviremos a Jehová. Si el mundo se pierde, nosotros vamos a permanecer en pie. Porque el Señor no nos ha mandado a matar, por supuesto. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Bueno, eso fue lo que hizo Sama. Sama se paró en medio del campo de lentejas y venció. Y los filisteos cayeron. Sus hermanos, que vienen siendo los hebreos, regresaron solamente para recoger el botín, y fue todo lo que hicieron. Muchas veces nos quejamos de los hermanos: ¿dónde están los hermanos? No pasa eso, ¿dónde están los hermanos? Ahora los necesito. Pasó ahí en la ciudad de Oklahoma un hermano que había tenido un accidente, y el hermano a quien él más confiaba le mandó un mensaje: hermano, estoy en el hospital por un accidente, por favor ven a visitarme. Ni sombra del hermano. Casi un mes después le contestan: me mandaste mensajes. ¿Ya para qué? Y así pasa a veces, cuando uno más necesita de alguien. Pero en este caso, hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Bien, dejamos los valientes más renombrados aquí, que en la lista que llevamos: Juan, José, Basel, Eleazar y Sama. Pero vamos con el valiente de valientes. Ya saben ustedes quién es el valiente de valientes, ¿verdad? El valiente de valientes lo encontramos en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo... En el libro de Juan, en el capítulo... Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 19, versículo 23, capítulo 19, versículo 23, vamos a encontrar que el valiente de valientes es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, veamos el verso 23, dice ahí: cuando los soldados le hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Habían crucificado al Señor. Ya le habían hecho supuestamente un juicio, habían pasado por Pilato y habían determinado que era culpable. Jesús aceptó la crucifixión, aceptó ser culpable, aunque no tenía culpa. Pero se necesitaba valor para haber aceptado los látigos que desgarraban la carne, haber aceptado los golpes, y no eran cualquier clase de manos, sin responder, para cargar la cruz y los insultos, sin responder. Y todavía llegar al monte Calvario y ponerse o dejarse crucificar. Que los clavos penetraran tanto en las manos como en los pies. Y aceptar la corona de espinas. Y todavía los insultos del otro crucificado, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, desciende. Ese reto, ese desafío, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Ustedes creen que Cristo no podía haberlo hecho? Claro que podía haberlo hecho. Era un desafío a su dignidad o a su deidad. Pero se necesitaba valor para aceptar ese sacrificio por la salvación suya y por la salvación mía. Y no descender. Lo podía haber hecho. Y no descender. No zafarse de los clavos.
Podía haber pedido una legión de ángeles. Podía haber pedido ayuda. Y nosotros haber perdido todo. Por eso Cristo es el valiente de valientes. Porque haber enfrentado la muerte de esa manera, y haber bajado al Hades, y haber vencido a Satanás, y haber vencido la muerte, y haber salido de la tumba, y haber conquistado no solamente el Hades, sino al mismo Satanás, haberlo bajado. Hermanos, no solamente un ejército, pero es un poder sobrenatural. Se necesitaba valor para vencer. Hoy nosotros tenemos la victoria en el nombre del Señor. Hoy podemos decir, en Cristo Jesús somos más que victoriosos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús hay victoria en el nombre del Señor. Porque Él es el valiente de valientes. Pero algo más, dejando el número 4, que es Cristo. El número 5. ¿Quién es el número 5? Vamos a Gálatas. El número 5. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y para poder leer eso, se necesita valor. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para poder decir eso, hay que vivirlo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se necesita valor ¿para qué? Para vencer las tentaciones, las pasiones nuestras, y que Cristo viva en nosotros. Se necesita valor para que uno pueda tener victoria en el nombre del Señor. Se necesita valor para pasar a la frente y decir: hermano, yo me quiero entregar al Señor. Estoy listo para perdonar a mis hermanos. Estoy listo para abnegarme. Estoy listo para morir con Cristo. Estoy listo para ser salvado. Estoy listo para iniciar la carrera, para pelear la buena batalla, como dice Pablo. Me he armado de valor y quiero entregarme al Señor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que en aquel día los cobardes que estarán fuera y todos los demás, ¿verdad? Entonces el día de hoy hemos mirado que hay ejemplos, ¿verdad? Como en el caso de Hebreos, que nos da una gran lista de héroes de la fe. En esa lista encontramos a Moisés, Abraham y todos los personajes. Pero los que hemos mirado en este momento nos son suficientes para tomar ejemplo de lo que ellos hicieron. Y no son grandes cosas que tenemos que hacer, solamente confesar que Cristo es el Hijo de Dios, solamente reconocer que Cristo quiere morar en nosotros, y hay que abrir el corazón y entregarnos a Él. No creo que haya sido mucho lo que el hermano hizo conmigo, de llevarme a dar un paseo. Como quiera, al final no hubo comida. No me fue tan mal. Comí de todas maneras. Y me dio cierto temor. A partir de entonces me dio cierta desconfianza. Pero el Señor realmente, lo que Él hizo por nosotros fue mucho más. Y nos invita cada día a caminar con Él. Yo ya no quise caminar con ese hermano. Me dio desconfianza. La pregunta aquí es: ¿usted quiere caminar con el Señor? ¿Queremos caminar cada día con el Señor? Él nos invita y dice:
El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que bueno, esa es la invitación para todos, para mí, en esta tarde. Dios les siga bendiciendo y gracias por su atención.